Buenos días, mi nombre es Angie Juliana Paternina Colorado y el día de hoy les voy a hablar acerca del mesenterio, su estructura, su función y el papel que desempeña en la enfermedad. Para empezar a definirlo, vamos a hablar de la etimología de la palabra mesenterio. Esta se compone de dos raíces griegas, meso, que significa medio, y entero, que significa intestino, es decir, entre medio de los intestinos. El mesenterio es un doble pliegue de peritoneo que une el intestino a la pared abdominal posterior. Lleva los vasos sanguíneos yeyunales e ileales, como las venas y las arterias, los linfáticos colectores, los nervios y el tejido adiposo extraperitoneal. También podemos hablar que el mesenterio fue recientemente presentado como un nuevo órgano en el cuerpo humano, el órgano número 79, que se encuentra en el fondo de la cavidad abdominal. Dicha reclasificación fue publicada en un artículo de la prestigiosa revista médica The Lancet de gastroenterología y hepatología, firmada por Coffey y Wyatt. Entonces, antes se consideraba que el mesenterio era un repliegue de tejido. Ahora se constituyó, según dicha revista, como un órgano, ya que cumple todas las funciones de tal. Ahora vamos a ver una cita del profesor Calvin Coffer. Abro comillas, la descripción anatómica que ha estado establecida durante 100 años era incorrecta. Este órgano está lejos de ser fragmentado y complejo, es una estructura simple y continua. Listo, entonces esta es una abrebocas de lo que trataremos a lo largo de la exposición. En cuanto a la historia, vamos a destacar dos eventos importantes en relación al mesenterio, como lo son su mención y demostración de su contigüidad por primera vez. A comienzos del siglo XVI, alrededor de 1550, Leonardo da Vinci hace la primera mención al mesenterio en uno de sus escritos sobre anatomía humana. Él describía en sus escritos que el mesenterio era continuo y parecía converger centralmente, como lo vemos en la imagen. En cuanto a las implicaciones más relevantes de la contigüidad mesentérica, dichas permitieron por primera vez la investigación sistémica del mesenterio y por definición sus estructuras asociadas bajo el título de la ciencia mesentérica. Además, la contigüidad es evidente en algunas variantes embriológicas, como la malrotación, citos inversos y atresia mesentérica que trataremos posteriormente. Con el proyecto Humano Visible, que proporciona fotografías transversales de la anatomía humana sin alteraciones y a color, con las correspondientes imágenes de tomografía computarizada axial, el TAC, se recolectaron un conjunto de datos que confirmaron la contigüidad mesentérica, peritoneal y facial. Además, la identificación del mesenterio en su totalidad permitió el desarrollo de un atlas radiológico que presenta el mesenterio contiguo normal y que puede ser utilizado para compararlo con anomalías. Continuando, encontramos a la nomenclatura quirúrgica. La aclaración de la anatomía mesentérica permitió derivar una nomenclatura quirúrgica aplicable a todas las formas de cirugía colorectal reseccional. Esta es una operación médica que se realiza en el colon, el recto y el ano. Dicha aclaración permitió la descripción de pasos individuales involucrados en la movilización y resección del intestino. Tenemos que la adopción de una nomenclatura universal tiene múltiples beneficios notables, incluidos la estandarización del proceso de resección, permitiendo así la comparación válida entre ensayos clínicos. Como vemos en la imagen, hay una resección de colon con colostomía. En dicha resección se extirpan la parte del colon con cáncer y el tejido sano circundante. Se abre un estoma que se adhiere a una bolsa de colonostomía. Listo. Entonces, para empezar a abordar la anatomía del mesenterio, vamos a fijarnos en las cuatro imágenes que vemos. Estas corresponden a las representaciones digitales del peritoneo, mesenterio, fascia e intestino. En la primera imagen, denotada con la letra A, podemos observar peritoneo, mesenterio, fascia e intestino. En la segunda, con la letra B,
hay mesenterio, fascia e intestino. En la tercera, con la letra C, ya podemos distinguir solo dos estructuras, mesenterio e intestino. Mientras que en la última únicamente podemos ver el mesenterio. Este órgano se extiende desde la pared abdominal posterior hasta algunas vísceras, dando sostén al intestino y protección al sistema digestivo. Esto es muy importante porque evita que los órganos se lastimen entre ellos al momento de la digestión. El mesenterio asociado al yeyuno, al ilion y a todas las porciones del colon en realidad es una sola membrana continua y sin interrupción, tal como hemos visto anteriormente con la contigüidad mesentérica y podemos ver plasmado también en la imagen D. Además, podemos hablar de su origen, que se da en la flexura duodeno-yeyunal o también llamado ángulo de Treitz. Este desciende oblicuamente hacia abajo y a la derecha, transportando en su interior nervios y vasos mesentéricos superiores, tales como la arteria mesentérica superior, rama de la aorta, y que va a inervar pues gran parte de las vísceras abdominales. Además, este se fija en el ángulo iliocólico y luego se continúa sucesivamente como mesocolon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y también el mesorrecto. Ahora profundizaremos en las características del mesenterio. Esta doble capa de peritoneo posee dos bordes y dos extremos. El primer borde es parietal y este se encarga de fijar el ilion a la pared abdominal. Este mide entre 15 y 18 centímetros. El segundo es un borde visceral. Este es mucho más grande porque cubre todas las asas intestinales. Este tiene una longitud aproximada entre 3 y 9 metros. En cuanto a los extremos, tenemos que existen uno superior que está dado por la flexura duodeno-yeyunal a la altura de L12 y un extremo inferior que se da por la unión iliocólica. Entonces, esta está a la altura de la articulación sacroiliaca. Además, es importante resaltar la coloración amarillenta del mesenterio, que se debe a su abundante tejido adiposo. El mesenterio es un órgano independiente, único, continuo y es retroperitoneal. Entonces, acá es importante hacer la aclaración que anteriormente se consideraba que era una serie de estructuras separadas y fragmentadas. Pero gracias a los múltiples estudios que se han hecho, ya se puede distinguir como una estructura con una contigüidad. Además, hablaremos de sus funciones. Entonces, la A es de absorción, la D es de distribución, la M corresponde a metabolismo y la E de excreción. Todo junto es ADME. Entonces, el mesenterio pues no se sabe a qué debe considerarse, a qué sistema debe atribuirse, si al intestinal, al vascular, al endocrino, al cardiovascular o al inmunológico, ya que en todos ellos desempeña importantes funciones. Continuando, encontramos al ángulo hepático. Realmente esta estructura la traigo a colación debido a que está localizado en el lado derecho del colon transverso. Y es importante porque sirve de unión entre el colon ascendente y el colon transverso. Además, nos sirve para destacar ciertos componentes de dicho ángulo, entre los cuales se encuentran el componente cólico, que se puede apreciar bien al lado derecho en la figura B. En la C podemos ver el componente mesentérico. En la D se pueden ver varios componentes, tanto el mesentérico como el facial y el peritoneal. Mientras que en la E ya podemos ver dos componentes como lo son el componente facial y el componente mesentérico. Todos estos constituyen el ángulo hepático. Seguiremos con la embriogénesis y desarrollo del mesenterio. Entonces, esta se explica a partir de la ingeniería inversa. Pues esta consiste en explicar el desarrollo desde la forma adulta como punto de partida, debido a que es más fácil la explicación de los eventos mecánicos y celulares que ocurren en el mesenterio. Entonces, esta se puede simplificar en un número determinado de procesos claves, tales como
la suspensión de los puntos de conectividad vascular, la elongación diferencial de las regiones del intestino y el mesenterio con una rotación resultante en sentido antihorario de ambos. También por medio del aplanamiento mesentérico contra la pared abdominal posterior y el desarrollo de la fascia de Tolt. Esta la hemos visto anteriormente en las imágenes y bueno, se compone de una capa de tejido conectivo que tiene canales linfáticos. Además, también encontramos una membrana peritoneal que ayuda a mantener la unión en esta conformación. Al lado derecho podemos ver un poco de la embriología desde dónde viene. Entonces, esta viene desde la capa endodérmica y ella deriva tres intestinos. El intestino primitivo anterior, el medio y el posterior. Ahora nos fijaremos en el intestino primitivo medio. De allí hacia la quinta semana del desarrollo fetal se deriva el mesenterio dorsal. Entonces, con la aparición de este mesenterio, que se extiende desde el exterior inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior, se derivan varias estructuras. Entonces, se puede decir que a nivel, bueno, en la región del estómago se deriva el epiplón mayor. En la región del duodeno, el mesoduodeno dorsal. En el colon, el mesocolon dorsal. Y también la que pues nos interesa para esta ocasión, el mesenterio propiamente dicho, a nivel de las asas yeyunales e ileales. Histología. Entonces, por considerar al mesenterio un órgano, se dice que posee un estroma y también parénquima. El estroma es el tejido conectivo de tipo laxo, mientras que la parénquima alude a los tejidos epiteliales y su función endocrina o exocrina. Entonces, este tejido hace del órgano algo funcional, mientras que el estroma es la parte formada por los tejidos de sostén, entonces generalmente el tejido conectivo. Entonces, además podemos decir que los elementos histológicos fundamentales en el mesenterio son el mesotelio superficial, la red de tejido conectivo formado por el estroma y también encontramos a las poblaciones de adipocitos alojados en los intersticios de la red. Por eso su coloración amarillenta, como hemos dicho anteriormente. Al lado derecho podemos ver una imagen que señala cada una de las estructuras encontradas dentro del mesenterio a nivel microscópico. Fisiología. La distinción anatómica que tiene el mesenterio se da gracias a sus funciones únicas. Dentro de esas se encuentra que el mesenterio suspende gran parte de los intestinos del abdomen posterior, impidiendo que se colapsen en la pelvis cuando la persona está en posición de anatómica o de bipedestación. Además, encontramos que existen ciertas muestras de señales intestinales, es decir, ambientales, y estas pueden mediar respuestas locales, ya sean sistémicas o también las dos juntas. Además, hay una importancia inmunológica en la fisiología del mesenterio. Esta se debe a que los ganglios mesentéricos toman muestras de los componentes bacterianos derivados de los intestinos adyacentes y se encargan de regular la migración de los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killer, las células dendríticas y de la mucosa intestinal cercana. Entonces, además encontramos su importancia en la regulación del metabolismo glucémico y lipídico. Esto se da por la acción de la proteína C. Entonces, la producción mesentérica de la proteína C reactiva es una determinante importante para las concentraciones sistémicas de los glúcidos, los carbohidratos y también de los lípidos. Y por último, encontramos su relevancia en las capacidades transformadoras que tiene el mesotelio mesentérico. Entonces, esto ayuda a la reparación de los tejidos, pues una vez hechas las cirugías postoperatorios y también para varios trastornos.
cuando se forman las hernias y también las adherencias. El rol del mesenterio en la enfermedad es crucial. Actualmente se está investigando la contigüidad multinivel del mesenterio y de sus estructuras asociadas como una ruta para la propagación de enfermedades. Entre ellas encontramos las mesenteropatías. Estas se refieren a padecimiento de enfermedades asociadas con el mesenterio. Además, se encuentran trastornos abdominales y no abdominales, la adhesión y la formación de hernias, y asimismo, la contigüidad del tejido conectivo podría explicar el desarrollo de anomalías musculoesqueléticas, oculares y cutáneas. En las enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Y como si no bastara, en la patobiología es muy importante porque ayudaría a la explicación de la diseminación de infecciones. Bueno, otra cosa a resaltar aquí es que al suponer menos cirugías invasivas, también hay menos complicaciones y asimismo recuperaciones más rápidas y menos costosas, que se harían gracias al descubrimiento del rol que desempeña el mesenterio. Bueno, y todo esto da como conclusión una comprensión integral mejorada en todos los aspectos antes nombrados. Como dijo el profesor Calvin Coffer, ahora tenemos establecido la anatomía y la estructura. El siguiente paso es la función. Si se entiende la función, se puede identificar la función anormal, es decir, una dolencia. Nos centraremos en las mesenteropatías. Estas se pueden clasificar dentro de dos grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias son todas aquellas que son originadas en el mesenterio propiamente. Dentro de ellas destacaremos al vólvulo, que se refiere a la propiedad que predispone una torsión del mesenterio y el intestino adherido. Entonces, se puede prevenir, sí, mediante un aplanamiento y unión a las regiones alternas del mesenterio a la pared abdominal posterior. También encontramos la malrotación o también conocida como la no rotación. Esto se da cuando el mesenterio no rota de manera natural durante el desarrollo embriológico. Entonces, no se produce la unión mesentérica y la conformación adulta es anormal. Bueno, además encontramos las mesenteropatías vasculares. Estas se encuentran entre los trastornos mesentéricos más comunes dentro de la población e incluyen una oclusión aguda de la arteria mesentérica superior y una trombosis de la vena mesentérica superior. Estas dos son muy importantes dentro de la irrigación, drenaje y el drenaje venoso que tiene el abdomen. Además, encontramos la mesenteropatía de hernia interna relacionada con defectos mesentéricos. Entonces, cuando se dan espacios en el mesenterio, este puede actuar como vías de hernia intestinal. Este trastorno se caracteriza por surgir después de una cirugía, como la resección intestinal, o también puede surgir espontáneamente debido a una atresia mesentérica. Entonces, además, encontramos la mesenteropatía primaria de quistes. Entonces, estos son infrecuentes, pero pueden surgir después de una proliferación mesotelial mesentérica descontrolada. Entonces, estos quistes son asintomáticos, se pueden presentar con esta característica, pero su expansión repentina secundaria también se puede dar por una hemorragia, que conllevaría al dolor abdominal intenso por parte del paciente. Bueno, para terminar esta clasificación primaria encontramos las mesenteropatías celulares. Entonces, las patologías discutidas anteriormente tienen una base mecánica. Entonces, todos estos procesos apuntan a la aparición de las mesenteropatías celulares. Entonces, estos están respaldados
por hallazgos de mesenteritis escleronte y también por la formación de adherencias. Entonces, bueno, se podría decir que surgen muchos más ejemplos de subtipos de la enfermedad, pero se caracterizan principalmente por esto. Bueno, continuando, podemos ya evidenciar las mesenteropatías secundarias, que son nuestro segundo grupo. Entonces, estas surgen de una fuente extrínseca y pueden ocurrir por una diseminación directa o también llamada contigua de un proceso patológico. Entonces, estas se caracterizan principalmente por la afectación mesentérica en neoplasias intestinales o inflamación, como la enfermedad diverticular. En este selecto grupo encontramos a la malignidad intestinal. Entonces, esta puede causar múltiples efectos secundarios en el mesenterio adyacente. Bueno, de este se cree que la diseminación linfática a los ganglios mesentéricos es un importante mecanismo de la expansión de los tumores intestinales. Dentro de la enfermedad de Crohn, se dice que la envoltura y el engrosamiento de la grasa mesentérica son los prototipos que caracterizan los diagnósticos de dicha enfermedad. Entonces, esta patología se caracteriza además por anomalías mesentéricas no invasivas o que son mínimas, debido a que es un trastorno intestinal que se hace medios invasivos y también cuando el mesenterio está anatómicamente involucrado. Bueno, y ya para finalizar encontramos su papel en la obesidad, también en la diabetes, en la aterosclerosis, en el síndrome metabólico y demás que deben ser tratados con mucha importancia y rigurosidad para evitar pues complicaciones más fuertes y más graves en todo nuestro organismo. En estas imágenes podemos evidenciar las mesenteropatías primarias. Entonces, ubicándonos en la imagen A, podemos ver varias vistas de la conformación del mesenterio e intestinos normales. Al lado derecho, en la fotografía B, en la imagen B, hay varias vistas del intestino y el mesenterio en no rotación o mal rotación, que también es llamada así. En la C ya podemos ver las zonas de la transición mucosa, mientras que en la D ya es la mesentérica en una resección postoperatoria por la enfermedad de Crohn, que la mencionamos previamente. Y ya por último, en la parte inferior derecha, encontramos a la imagen E. Esta corresponde a un quiste mesentérico visto en una muestra postoperatoria. El estudio de la farmacología cinética del mesenterio es vital para el desarrollo de nuevas terapias que sean menos invasivas y mucho más efectivas. Esta ciencia ha sido poco desarrollada, debido principalmente a la inaccesibilidad que tiene el mesenterio. Sin embargo, existe un medicamento que está en desarrollo llamado infliximab. Este es un anticuerpo monoclonal con potente acción antiinflamatoria. Entonces, fundamentalmente se caracteriza por disminuir el efecto del factor de necrosis tumoral, que es una citoquina que producen diversas células de nuestro cuerpo, y esta aumenta los síntomas inflamatorios. Además, el desarrollo de terapias no invasivas de base mesentérica se daría por las farmacoterapéuticas mesentéricas, cosa que beneficiaría al paciente en gran forma. Por ende, es sumamente importante comprender la actividad de los fármacos en el mesenterio, su farmacocinética y la dinámica del mesenterio. Como puntos importantes que caben destacar de la exposición, encontramos 5 conclusiones. La primera de ellas es que el mesenterio desempeña funciones sumamente importantes en diferentes sistemas del organismo. Entre ellos se encuentran el sistema intestinal, el vascular, el endocrino, el cardiovascular y el sistema inmunológico.
Además, la plasticidad y transformación del mesotelio mesentérico contribuyen a distintos trastornos. Entonces se puede decir que la plasticidad mesotelial tiene la capacidad de revelar eventos relacionados como la adhesión posoperatoria o la formación de los sacos hernianos, que pueden alterarse. Bueno, continuando, encontramos los diagnósticos mesentéricos radiológicos y endoscópicos impactarán los procedimientos quirúrgicos, una vez que estos se estudien, se desarrollen y se perfeccionen a cabalidad. Bueno, entonces hay múltiples beneficios que tienen que ver con el desarrollo del mesenterio en distintas áreas de la medicina, debido a que este involucra varios sistemas, asimismo involucra muchas especialidades de la medicina. Y además, a manera general, se debe continuar investigando, debido a que su descubrimiento de toda su funcionalidad y morfología podría ayudar a desarrollar nuevos tratamientos, no solo contra las enfermedades digestivas, sino también podría ayudar a revelar la cura de enfermedades para ser mucho menos invasivas. Evitar cirugías invasivas que puedan presentar cuadros complicados al paciente. Ya para finalizar, encontramos la bibliografía utilizada en la exposición. Principalmente me basé en el artículo de la revista Lancet, el mesenterio, estructura, función y su papel en la enfermedad. Hasta que llega la presentación, muchas gracias por su atención, espero que tengan feliz día. Hasta aquí llega la presentación, muchas gracias por su atención, feliz día. Espero que haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.